Hermanos, paz a vosotros, a familiares, amigos, conocidos que quizás estén reunidos por primera vez allá con ustedes para sintonizar esta transmisión. Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga también. Y es para mí un gusto poder ser quien participe con ustedes de este hermoso tema de la palabra de nuestro Dios, un tema de salvación para todo aquel que lo escuche. Sin duda que va a cambiar su vida para bien. Ya algunos tienen sabido del título del tema en esta tarde, el cual he puesto: el poder del perdón. En verdad que la palabra de nuestro Dios es inmensamente hermosa, poderosa, y nos habla de todas áreas de nuestra vida para que podamos ser mejores seres humanos, mejores hijos de Dios, y tengamos una vida plena, en paz, en alegría, aún con todo lo que está pasando en el mundo, si hacemos caso al mandato de nuestro Dios. El poder del perdón, porque sin duda que en estos momentos muchos han perdido a seres queridos, familiares cercanos, amigos, conocidos, y no dudo que muchos se quedaron con ese sentimiento de decirle: te perdono, discúlpame si te ofendí, a todos aquellos que ya han partido. Y muchos van a quedarse con ese sentimiento de culpa por el resto de sus vidas, porque no pudieron perdonar a aquella persona cuando estaba viva. No le pudieron decir esas palabras de te perdono y no tengo nada en contra de ti, porque esa persona ya se fue. Y es por eso que creo que este tema es sumamente importante, para que no nos vaya a pasar ese error y se nos vaya un ser querido y no le hayamos dicho te perdono, porque entonces el sentimiento de culpa va a ser más grande y nos va a estar remordiendo la conciencia. Así que vamos todos a escudriñar la palabra de Dios, ya que hoy Dios nos concede una vez más la oportunidad de escudriñarla, la oportunidad de aprender de este hermoso poder. Y allá desde sus hogares los invito a que abran sus Biblias, si las tienen ahí en sus manos, y claro, tomen sus asientos. Si algunos estaban parados, gracias. Vamos a entrar de lleno a lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca del perdón. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, una curiosidad que tenían los apóstoles era de que les enseñara a orar. Y Él, escuchando su petición, les enseñó el muy conocido Padre Nuestro. Y entre esa oración que Él les enseñaba, nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 12, lo siguiente. Dice en San Mateo capítulo 6, verso 12: nuestro Señor Jesucristo, haciendo esta oración, enseñándole a sus apóstoles, les dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. En esta oración del Padre Nuestro que Él les enseña, algo que vamos a resaltar en este momento es esta parte donde Él menciona que en nuestra oración, como Él lo estaba haciendo, debemos de pedir perdón a nuestro Dios, y que de tal manera que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones, en vez de deudas, como dice esta versión, perdona nuestras ofensas, dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esto, si lo meditamos, si lo analizamos,
Es una gran enseñanza para nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y deseamos servirle por el resto de nuestros días, ya que como seres humanos en este mundo vamos a tener dificultades, a veces por la mala comunicación o por no haber buena comunicación. Va a haber conflictos en donde nuestro deseo carnal puede reaccionar y empezar a sentir un sentimiento de rencor, de ira, de coraje, de odio hacia alguien. Y eso, pues vemos en este pasaje que nos va a impedir a que podamos acercarnos a nuestro Dios y decirle: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que es una gran enseñanza que debemos de analizar, de meditar en ella, y si tenemos quizás en nosotros un sentimiento de amargura en este preciso momento, debemos de empezar a rogarle a nuestro Dios que nos ayude a poder perdonar como Él lo hace. Ya que aquí mismo también en San Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, dice nuestro Señor Jesucristo, aún enseñándoles, aún el Padre Nuestro, estos párrafos también. Dice el verso 14: porque si no perdonareis a los hombres sus ofensas, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay que perdonar para ser perdonados. Y si no perdonamos, estamos en un grave problema. Porque sin duda, todos a veces nos equivocamos, a veces sin querer queriendo, y a veces si nuestro corazón aún tiene sentimientos de maldad, aún meditando, sabiendo que lo que se está haciendo está mal, se hace. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de esta oración, el Padre Nuestro, es que si no aprendemos a perdonar, no vamos a ser perdonados tampoco. Y eso es bastante grave para uno que cree uno en nuestro Dios, que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos hombres y mujeres que creyeron en Él, y ver cómo perdonaron a sus opresores, aún a quienes los asesinaban. En verdad que esta enseñanza es una enseñanza, como lo decía al principio, de salvación, porque de esto depende que nuestro Señor escuche nuestras peticiones, especialmente en este momento, si tenemos algún ser querido contagiado de este virus que está matando a tanta gente, o alguna otra enfermedad mortal, y le estamos rogando a nuestro Dios que sane a nuestro familiar. Pero si en nosotros hay un sentimiento de amargura, de odio hacia alguien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, nuestra oración no va a ser escuchada, porque no estamos perdonando como a Dios le agrada. Es por ello que es importante que reflexionemos, analicemos y reflexionemos cómo estamos obrando. ¿Hay en nosotros algún sentimiento de rencor hacia alguien que no hemos podido perdonar? O peor aún, quizás un sentimiento de rencor hacia alguien que se murió hace poco y no le pudo decir te perdono. Es por ello que es importante que nos acerquemos a nuestro Dios y le pidamos a que nos ayude, porque solamente nuestro Dios nos puede ayudar a perdonar como Él lo hace. Nos dice también en el libro de
Colosenses capítulo 3, la carta a los Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Que para ser dignos hijos de Dios debemos cumplir con este mandato. Colosenses capítulo 3, verso 12 al verso 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una exhortación del apóstol Pablo a los colosenses, y claro también para nosotros en este tiempo, de qué herramientas debemos de usar nosotros como cristianos para ser dignos hijos de Dios. Dice, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos, así como Cristo nos perdonó. Porque sin duda alguna, Cristo es quien nos ha perdonado lo más grande, lo más fuerte, lo más vil que hemos hecho en esta vida. Y si creemos que Él lo ha hecho y nos ha perdonado, porque no podemos creer que nos odie, no podemos creer que Cristo nos guarde rencor, Él nos ha perdonado. Y por ello nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos insultan, que nos maltratan, quizás que nos humillan, y debemos hacer caso a la palabra de nuestro Dios y perdonarlos para que estemos con cuentas claras con nuestro Dios. Es algo que para algunos podría ser muy difícil, e incluso algunos dicen, pues yo perdono pero no olvido. Entonces significa que no está perdonando, porque perdonar es empezar de cero, otra vez. Nada pasó, nadie sabe, nadie supo, y empieza una vez más una amistad, una relación de cero. Todo lo que haya pasado antes de aquella ofensa o antes de que haya existido un perdón, no se puede ni se debe venir a recordar después. Entonces no cabe el dicho de yo perdono pero no olvido. Perdonar es olvidar y empezar de cero, así como Cristo lo ha hecho para con nosotros. Nos ha dado un nuevo comienzo, una nueva vida, porque así lo creemos y así dice la palabra de Dios. Nos ha perdonado completamente nuestras faltas, y así debemos esforzarnos también en perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice también la palabra de nuestro Dios en San Lucas capítulo 6, verso 35. San Lucas capítulo 6, verso 35, nos dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta enseñanza sin duda no es terrenal. Esta enseñanza podemos entender que es una enseñanza suprema de arriba, para que nosotros la escudriñemos, la analicemos y reflexionemos. Amar a vuestros enemigos. No solamente nos pide nuestro Señor Jesucristo a que los perdonemos, mas aún a amarlos procurándoles el bien, porque cuando amamos a alguien procuramos que le vaya bien, que esté bien,
que no padezca dificultades, que esté contento, contenta. Y entonces es algo, sin duda, si lo vemos o lo estamos viviendo en este momento, que quizás alguien la ha ofendido, lo ha ofendido, y nuestro Señor Jesucristo viene y le dice: ama a aquel que te ha ofendido, aquel que te ha humillado, que te ha tratado mal. Ámalo, procura el bien, porque entonces nos dice: será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque entonces seremos dignos hijos de Dios. Y es entonces, si lo vemos literalmente, cuando alguien nos ofende y le hacemos bien, la persona se va a sorprender y va a decir: ¿por qué lo haces? Si yo te he ofendido, te he tratado mal y tú siempre amable, siempre procurándome, ¿por qué lo haces? Entonces es cuando se dan cuenta que es porque nuestro Dios nos ha enseñado a ser así. Y es un poder que nuestro Dios nos concede a través de su enseñanza, que es su palabra, y cuando deseamos de todo corazón hacer su voluntad. Y es por ello que debemos esforzarnos a poder hacerlo para poder agradar a nuestro Dios. Porque sin duda no ha de ser algo fácil, pero no imposible. Porque es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a que la hagamos. Y no nos iba a pedir algo del otro mundo, algo que no se pudiera hacer. Nos está encargando algo que Él sabe que podemos hacerlo, si queremos. Porque todo está en que queramos perdonar, en que queramos ser felices. Porque también eso nos causa felicidad. Cuando amamos y perdonamos de corazón, podemos vivir en paz, tener felicidad, vivir alegres, aunque la otra persona sepa que nos ofendió y aunque esté esperando que le devuelvamos con la misma moneda y que esté esperando a que le deseemos lo malo, Él va a ver nuestra felicidad, nuestra paz, porque lo hemos perdonado. Y en verdad que quienes lo hemos experimentado, porque hemos pasado por momentos así, de momentos donde debemos perdonar, nos liberamos de una carga que nos hace libres, una carga que nos trae paz. Así como dice también aquí en el verso 36 de San Lucas capítulo 6 al verso 37, nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En otras palabras, di no a la venganza. Porque como decía un programa muy popular, de la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Esa venganza que nace de nuestro ser por un coraje, por un rencor, odio que se llega a sentir por alguien, nunca va a ser para bien. Y no solamente nos afecta a nosotros como el que lo siente, sino a la gente, a sus familiares que lo rodean, porque vive amargado, amargada y no puede perdonar a aquel que le ha ofendido y afecta aún hasta sus seres queridos. Entonces, así como dice la palabra de Dios, que no juzguéis y no seréis juzgados, y no condenéis y no seréis condenados. Si nuestro Dios no se ha propuesto juzgar al ser humano hasta el día del juicio, no en el momento que comete la falta, ¿por qué nosotros vamos a condenar y a juzgar a alguien
por una falta que hace en este mundo. Nuestro deber como cristianos, como fieles creyentes a nuestro Dios, es perdonar, para que podamos también así ser perdonados. Porque debemos ser perdonados por nuestro Dios y queremos ser perdonados, sí, porque nadie es perfecto aún. Nadie puede decir: yo no cometo faltas, yo no me equivoco, yo no necesito perdón de Dios. La palabra de Dios dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. En cierto momento en nuestra vida hemos faltado a nuestro Dios y necesitamos de su perdón, pero para ello también debemos nosotros perdonar. Y es lo que el mundo le hace tanta falta. Por eso hoy en día la palabra de Dios dice que en estos tiempos, los últimos tiempos, la maldad se incrementará. ¿Y por qué incrementará la maldad? Porque pocos van a saber perdonar. Porque pocos van a decir: te perdono por amor a Cristo y porque quiero serle fiel a nuestro Dios. Hoy en día hay tantos problemas entre familiares, aún cercanos, entre los padres e hijos, hermanos, por no querer perdonar. En verdad deseo que no sea nuestro caso, que se ha partido algún ser querido y no lo perdonamos por algo que hizo, porque la culpa sin duda no nos va a dejar en paz. Dice aquí mismo en San Lucas capítulo 6, verso 29, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo: y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. En vez de sentir coraje, sentir rencor, odio, debemos de ser imitadores de Cristo, perdonar como Él perdonó, porque aún Él, estando en la cruz, siendo asesinado por aquellos hombres, pedía perdón por ellos, porque Él sabía la enseñanza que nos estaba dejando: amen a sus enemigos. Él lo estaban matando y aún los estaba perdonando. Y la enseñanza que nos deja: si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra. Hoy en día, para muchos, esta enseñanza hasta podría decir es de locos. ¿Cómo yo voy a dejar que me estén golpeando? ¿Cómo yo voy a dejar que me insulten, que me agreden? Y algunos dicen: si Dios también me dio boca a mí para defenderme. Pero no se trata de crear venganza, no se trata de defenderse y darles con la misma moneda. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es: si te da alguien en la mejilla, pon la otra. Y debemos aprender a pasar por alto la ofensa. Dice en el Evangelio, aquí mismo del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 3 al verso 5. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Porque esta enseñanza que les estaba dando en ese momento era una enseñanza muy grande, una enseñanza
para ellos quizás nueva en ese momento, porque como que si mi hermano me ofende 7 veces al día, 7 veces lo debo de perdonar. Es un mensaje de reflexión para todos aquellos que quizás con la primera ofensa que alguien les ha hecho, un hermano de su localidad o un hermano carnal, y ya se ofendieron y ya no le hablan y ya no lo visitan y ya no lo pueden ver. Cuando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para nosotros que nos decimos cristianos es: si tu hermano te ofende 7 veces al día, y si viene y te pide perdón, perdónale. No dijo ya no le hables, no dijo apártate de él y búscale el mal, no dijo véngate de él. Esa no fue la enseñanza, sino que debemos pasar por alto la ofensa y perdonar. ¿Cuántas? Pues la enseñanza que si al día lo ofenden 7 veces, esas 7 veces lo debe perdonar. Y más aún, nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque si alguien me ofende en el día y yo no lo perdono, se llega la noche y acostumbramos a orar antes de dormirnos, a darle gracias a Dios por el día que nos concedió de vida y que nos conceda, si es su voluntad, un día más. No sabemos si vamos a despertar o si la persona que nos ofendió va a despertar. Porque si esa persona no despierta y no la perdoné, me voy a quedar con la culpa. Y suele pasar. Leía una pequeña historia de 2 amigos, de una joven y un joven que eran muy buenos amigos. Desde pequeños convivieron y crecieron, y un día tuvieron un percance y se distanciaron y se dejaron de hablar por unos días. Pero la hermana del joven se dio cuenta y dijo: no puede ser, si eran muy grandes amigos, ¿por qué ya no se hablan? Y trató de ayudarles. Fue y habló con la amiga de su hermano y le dijo: oye, ustedes eran muy buenos amigos, no entiendo qué pasó, pero que no permitan que lo que haya pasado rompa esa hermosa amistad que tenían entre ustedes. A lo que la amiga le contestó: tienes razón, no vale la pena seguir enojada con tu hermano. Mañana voy a ir a hablar con él. Y dice la historia que esta muchacha se llegó al otro día e iba a ver a su amigo, a disculparse, a pedirle perdón quizás. Y la hermana del muchacho llegó a su casa, su hermano encerrado en su cuarto y su papá viendo las noticias, y en ese momento grita al padre y dice: tu amiga está en las noticias. Y le dice: tu amiga está en las noticias, y las noticias dicen que tu amiga ha sido violada y asesinada a la vuelta de la esquina. A lo que el joven se levantó corriendo a ver la noticia y no lo podía creer. No podía creer que su amiga de toda la vida, con la quien estaba distanciado en ese momento, había muerto. Y no le pudo decir: te perdono. No, se encerró en su cuarto y lloró hasta no poder, pero vivió con esa culpa. Y es que la palabra de nuestro Dios es perfecta. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque no sabes si mañana la persona que te ofendió, y si no la perdonas, va a despertar. Y si no despierta, vamos a tener que lidiar con una culpa que pudimos haberla evitado. Dice
en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 21 y 22. Esta pregunta que Pedro le hizo a nuestro Señor Jesucristo, porque escuchó de que su hermano lo puede o debe perdonar 7 veces al día. Dice San Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. La enseñanza es que siempre debemos estar dispuestos a perdonar a quien nos ofende, porque de esa manera nosotros también seremos perdonados, y de esa manera nuestras oraciones serán escuchadas, y de esa manera podremos tener paz, podremos ser felices y vivir sin culpas. Hasta 70 veces 7 debemos perdonar. Pedro se quedó con esa duda: ¿será que solamente 7? ¿Qué si me ofende 8? ¿Si me ofende 9? ¿Esas ya no se las debo perdonar? Y Jesús le dice: no solamente son 7, son hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario debemos perdonar mientras estemos vivos, porque si tenemos vida es una bendición, y si queremos seguir recibiendo bendiciones debemos aprender a perdonar, a esforzarnos, porque es un esfuerzo, un deseo de que lo quiero hacer, que no va a ser fácil. No es fácil si lo queremos hacer solos, si lo queremos hacer por mis propias fuerzas, pero con ayuda de Dios y Jesucristo se puede. Así que ya vamos a ir terminando con esta última lectura, que la vamos a encontrar en San Marcos capítulo 11, verso 25 al verso 26. San Marcos capítulo 11, verso 25 al 26. Y nos dice así: Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que no te olvides de perdonar antes de orar, porque esa será la llave que va a abrir la puerta de los cielos. Con todo esto podemos definir que el perdonar es un poder tan grande que nos abre las ventanas y las puertas de los cielos para que nuestras oraciones sean escuchadas por el mero mero, o sea, por nuestro Dios. Ese es el poder tan grande que tiene el perdón, el perdonar. Nos abre las puertas del cielo. No caigamos en el error que muchos caen. Muchos que dicen que perdono pero no olvido, o que hacen de su vida un caos por no querer perdonar, porque el odio, el rencor es como un veneno natural que muchos toman esperando a que le haga efecto a alguien más, y eso nunca va a pasar. Una vez más, el odio, el rencor es un veneno natural que muchos toman
esperando a que le haga efecto a alguien más. Y eso no puede pasar. Si se lo toma, a usted lo va a matar. Así que hay que aprender a perdonar y con ayuda de Dios podemos hacerlo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.